Yo quisiera el día de hoy que pudiéramos, en primer lugar, tener un marco conceptual de referencia de cuáles son los principios de esas decisiones públicas o que rigen esas decisiones públicas o ese public choice o elección pública, como le queramos llamar, y en el marco de esos principios ver algunos ejemplos concretos en nuestra legislación, en nuestra Constitución, que riñen precisamente con esos principios que deben regir las decisiones públicas. Veamos, yo aquí elaboré o preparé 4 principios que considero fundamentales en materia de regencia de las decisiones públicas. En primer lugar, la consecución de una igualdad en el marco de reglas abstractas, es decir, impersonales y no casuísticas, generales, es decir, aplicables a todos los miembros de la comunidad, y permanentes, o sea, inalterables, adoptadas por consenso, no por mayoría, mediante acuerdos imparciales y sucesivos. Ese sería, digamos, un principio en ese contexto de la razón de las normas. Un segundo principio: dado que el gobierno moderno ofrece mucha oportunidad de rentas y que debe esperarse que quienes ocupan cargos públicos, al igual que cualquier individuo común y corriente, persiguen sus propios intereses o la maximización de utilidades, rentas, ganancias, debe restringirse, limitarse y controlarse la acción de gobierno mediante normas constitucionales que proscriban la discrecionalidad, el abuso de poder y la instrumentación de las instituciones para la consecución de intereses particulares ilegítimos. Un tercer principio: los políticos no deben ser inducidos por incentivos perversos que los hagan favorecer políticas que generen beneficios inmediatos y fácilmente identificables, con costos futuros ocultos, complejos y difíciles de identificar, y rechazar políticas de largo plazo cuyos beneficios son difusos y cuyos costos de oportunidad no son razonables ni manejables. Y un cuarto principio, para integrar este marco conceptual de referencia, podemos decir que es: el cambio constitucional debe ser en democracia, en el sentido de que tiene que emerger del funcionamiento interno de la democracia y no impuesto dentro o desde fuera de la comunidad. Y este es un principio que está casualmente en el libro La razón de las normas de Geoffrey Brennan y James Buchanan, y que, digamos, complementa los otros 3 principios. Bien, en ese contexto vamos a ver algunos casos que marcan o que están establecidos en nuestra Constitución, algunas normas constitucionales que casualmente dan una visión antirreglada y discrecional en el sistema jurídico político guatemalteco. Veamos algunos casos, algunas normas de la Constitución. Por ejemplo, dice el artículo 171 literal I: corresponde al Congreso contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a esta norma?
En primer lugar, a pesar de que el artículo 133 de la Constitución prohíbe que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, el Congreso puede autorizar la contratación de deuda pública interna o externa para financiar el déficit fiscal. Puede decretarse el financiamiento de un gasto público ilimitado, porque no está prevista la regla del presupuesto balanceado o del equilibrio presupuestario. El dictamen favorable de la Junta Monetaria puede obtenerse sin mayores contratiempos, dado que el gobierno controla a la mayoría de los integrantes de la Junta Monetaria. Entonces tenemos acá una visión antirreglada, ¿verdad?, que permite un endeudamiento público ilimitado a través de aprobaciones sucesivas y sistemáticas de parte del Congreso de la República. Tenemos otro caso en la Constitución y es el artículo 183, literal R. Dice: son funciones del presidente de la República exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. ¿Cuál es la crítica? Se asigna al presidente de la República una potestad discrecional que puede redundar en rentas para individuos o grupos con vinculaciones políticas o personales. Esta es nuevamente una visión antirreglada y discrecional. Veamos otro artículo de la Constitución, el artículo 239, párrafo primero. Dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación. Crítica a esta norma. No se exige que las reglas tributarias sean estables y permanentes. No se privilegia el largo plazo sobre el corto plazo en materia de gasto público. No se prohíbe el gasto discrecional que genera normalmente despilfarro, ineficiencia e injusticia. No se imponen límites a la autoridad fiscal del gobierno. Tenemos otro artículo de la Constitución que tiene también una visión antirreglada. El artículo 238, literal B, dice: la ley orgánica del presupuesto regulará los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. ¿Cuál es la crítica a esta norma? Si bien el artículo 237, párrafo segundo de la Constitución, establece que la estructura del presupuesto debe ser programática, o sea, de acuerdo con programas previamente determinados. El artículo 238, literal B, que les acabo de leer, admite la autorización de transferencias de partidas presupuestarias, la cual ha sido ilimitada durante el actual periodo presidencial. Esto estimula y facilita el gasto público discrecional o clientelar, el rentismo, la concesión de privilegios, favores, ventajas discrecionalmente a cambio de un beneficio económico indebido, y el desfinanciamiento de programas prioritarios como la justicia y la seguridad. Una visión antirreglada, obviamente. Tenemos otros ejemplos en nuestra legislación, ya nuestra legislación ordinaria. Las anteriores eran normas constitucionales. Tenemos, por ejemplo, un caso
que está en la Ley de Contrataciones del Estado. Y ustedes pues lo habrán leído de alguna manera en los periódicos, y son los estados de emergencia. Los estados, por ejemplo, que se decretan con motivo de calamidades públicas, el estado de calamidad pública, que se ha venido, por ejemplo, prorrogando en nuestro país por 9ª vez consecutiva, y probablemente se siga prorrogando. Ahora, ¿cuál es el incentivo perverso en el marco de esos estados de emergencia? Veamos, dice el artículo 44, numeral 1 de la Ley de Contrataciones del Estado: no será obligatoria la licitación en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley en los casos siguientes. Primer caso: la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley Constitucional de Orden Público que hayan ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal suspensión. ¿Cuál es la crítica a esta norma? Asigna una potestad discrecional al presidente de la República que puede redundar en rentas para individuos o grupos con vinculaciones políticas o personales. Una segunda disposición dentro de ese marco está también la autorización de la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean necesarios y urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social, siempre que ello se declare así, mediante acuerdo tomado por el respectivo presidente de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es la crítica? Asigna potestades discrecionales a los presidentes de los organismos legislativo, ejecutivo y judicial que pueden redundar en rentas para individuos o grupos con vinculaciones políticas o personales. Tenemos otro caso, el caso del Código Penal, por ejemplo, el delito de cohecho, que es el delito de soborno. El cohecho pasivo, dice nuestro código en su artículo 439, el funcionario o empleado público que solicitare o recibiere por sí o por persona intermedia dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo o por abstenerse de un acto que debiera practicar, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 3,000 quetzales. Y el cohecho activo dice: quienes con dádivas presentes, ofrecimientos o promesas intentaren cohechar o cohechasen a los funcionarios o empleados públicos serán sancionados con las mismas penas que corresponden a los sobornados. La crítica es que se desnaturaliza la penalización de obtención de rentas ilegítimas por parte de los burócratas a través de sancionar también a quien soborna. ¿Quién de los dos va a estar dispuesto a denunciarse mutuamente? Algunas conclusiones después de haber visto este marco conceptual de referencia y estos casos concretos de normas constitucionales y legales que no se ajustan a esa visión. Para el fortalecimiento de la democracia institucional guatemalteca debe observarse que, primero, los buenos juegos dependen de las buenas reglas más que de los buenos jugadores. Debe desterrarse la cleptocracia en este país, o sea, el aprovechamiento ilícito e impune del ejercicio de un cargo público imperante en Guatemala. Es esencial cimentar un nuevo patriotismo, el patriotismo constitucional, que se traduce en el real y efectivo compromiso ciudadano de asegurar la dignidad y la libertad humanas, exigir y demandar la lealtad de los poderes públicos a un orden constitucional justo,
cuidar, preservar y fortalecer las instituciones democráticas y, sobre todo en estos momentos, velar por el cumplimiento fiel de la Constitución y de las leyes legítimas. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes a todos. Habían dicho que venían académicos y políticos. El licenciado Fuentes es el académico, el político no vino y yo soy el invitado colado entre los tres. Entonces, aprovechando que no vino el político, yo voy a hablar más y me cortan ahí cuando ya no se pueda. El licenciado nos hizo el gran favor también de contarnos un poquito acerca de opción pública, justamente en la aplicación de las normas. Entonces, como él ya lo dijo, yo me voy por otro lado, tratando desde la perspectiva un poco de la vida que cada uno de nosotros tiene a lo largo del tiempo, recordar algunas cosas que ustedes ya saben y luego divertirnos un poquito con esas historias que los que legislan nos han estado contando. Primero, no sé si se acuerdan de estas normas de clase. A ver, como todos son universitarios y no son muy viejos, los que estamos aquí somos más viejos que ustedes, probablemente se acuerden de estas cosas. Ahí lo que no se puede leer muy bien por los colores dice: soy puntual, no corro ni grito por los pasillos, trabajo en clase en silencio, utilizo las papeleras, me siento correctamente, escucho con respeto a los profesores y compañeros, pregunto al profesor siempre que tengo dudas, cuido el material y tengo la clase ordenada, no olvido el material ni los deberes en casa, pido las cosas por favor y doy las gracias. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Lo aplican o no? ¿O poco a poco se van haciendo los locos y dejan de hacerlo? El primer concepto que vamos a entender es que de alguna manera las normas tienen un sentido social, no nos sirven de nada cuando estamos encerrados en algún lugar y la gente tiende a dejar de cumplir las normas a veces cuando no lo están viendo. De tal forma que la razón de las normas, en principio, tiene que ver con un proceso social. Tenemos que movernos todos en cooperación con otros y la cooperación social requiere normas, porque si no volvemos a una condición primitiva. Lo primitivo se entiende en la sociedad cuando había que matarse unos a otros para obtener las cosas. Sin embargo, parece ser que de alguna forma en el siglo XXI nos estamos divirtiendo un poquito de manera primitiva. Aquí les voy a dar una lista de normas absurdas en el siglo XXI. Todas estas están en ese sitio que muestra cómo nos divertimos los seres humanos poniendo normas. En el caso de Nuevo México, los idiotas y las personas insanas no pueden votar por ley. Lo que no dice es cómo se logra definir quién es idiota o insano. En este lugar, que es un poco más sofisticado, en California, la detonación de un artefacto nuclear dentro de los límites de la ciudad puede ser penalizada con una multa de $500. Habría que decirle eso a los talibanes. Por eso fueron a Nueva York, no a California, por la multa. En Guadalajara es ilegal gritar cualquier palabra ofensiva en público y las mujeres que trabajan para el gobierno municipal no pueden llevar minifaldas u otro tipo de prenda que pueda resultar provocativa. Yo ya vi algunas de ustedes aquí con minifalda, eso sería un problema en Guadalajara. Y un alcalde que ahora tiene problemas jurídicos quiso prohibir eso también en la municipalidad hace unos pocos tiempos. Es un ministro que nos prohibió a los que tenemos moto andar dos en moto. Las motos se diseñan para dos, pero a él se le ocurrió que era solo para uno. 3 o 4 o 5 sí se puede, 2 no. Y entonces nos impiden divertirnos. Por supuesto, incumplimos la ley. Prohibido montar a caballo o viajar en cualquier otro transporte sobre ruedas en Semana Santa y los fuegos artificiales también. Esto es en el Distrito Federal de México. Por cierto, en el Distrito Federal de México, si usted se va con su novia a algún rinconcito con su carro y está haciendo cosas divertidas, se lo llevan a la cárcel por pues, práctica a las buenas, por no cumplir las buenas costumbres. Si ve a los homosexuales disfrutando de la vida en las banquitas de los parques, no puede decir nada, porque eso es contra los derechos humanos. En serio, recién viene ahí y uno se divierte con estas cosas. Está prohibido mantener relaciones sexuales con un puercoespín en Miami. O sea, parece ser que ahí son bien degenerados con estas cosas. Prohibido tener sexo con un animal que pese menos de 20 kilos. Esto es en Virginia, en los Estados Unidos. Prohibido los contactos sexuales entre hombres y vacas. Esto es en Luisiana. Prohibido molestar a las frágiles mariposas. Esto es también en California, solo que en Pacific Grove. Prohibido acudir con sombrero a un espectáculo olímpico ya que puede impedir la visión de otros espectadores. Esto es en Grecia, donde empezaron los Juegos Olímpicos. Prohibido jugar con pistolas de agua durante las celebraciones de Año Nuevo. Esto es en Camboya.
Prohibido jalar la cadena en el inodoro después de las 10 de la noche o lavar el automóvil los domingos o olvidar las llaves dentro del coche y además dejarlo abierto. Y esto es en Suiza. Prohibido introducir monedas en la oreja de cualquier congénere, esto es en Hawái, ahí no haga eso. Prohibido vestir con falda a los hombres en Italia. La prostitución es legal en Suecia, pero es ilegal solicitar los servicios de una prostituta. Prohibido pescar salmón los domingos en Gran Bretaña. Y prohibido pescar encima de un caballo. Esto es en Utah, en los Estados Unidos. Bueno, evidentemente nos divertimos con este tipo de cosas, pero son de verdad. Y los franceses, para guardar la imagen de sus dirigentes históricos, prohíben que uno pueda vestir a los cerdos como Napoleón Bonaparte. Ahora, ¿tiene usted idea de cuántas cosas absurdas están prohibidas en esta ciudad? Yo ya dije una, andar dos en moto. Todo el mundo diseña las motos para dos, a veces son de tres, a veces tienen carro, un sidecar. Bueno, aquí se le ocurre a alguien que como no puede combatir con las normas correctas a la delincuencia, entonces le prohíbe, en este caso, más o menos 800,000 personas en Guatemala que tienen moto, que puedan subir a su novia, a su esposa, a su tío, a su primo o a su compañero, gente que compraba una moto para no tener problema del transporte y moverse a su trabajo y compraban dos una moto, ahora no lo pueden hacer, no puede llevar a los niños al colegio, no puede llevar a la esposa y pasarla dejando a algún lado y luego irse a su trabajo. Todas esas cosas son el absurdo de la gente grande. Por lo consiguiente, parece ser que el problema de las normas y la razón de las normas es importantísimo para ustedes para que cambien esta cosa. Nuestra generación la arruinó, esa es la verdad. Y ustedes son los responsables ahora históricamente de hacer los cambios, por eso es importante. Hasta hace muy poco, licenciado, ¿verdad? ¿Se acuerda? Era prohibido estacionar un caballo enfrente del Palacio Nacional. Afortunadamente ya quitaron esa norma hace poco tiempo. Ahora, evidentemente nos divertimos viendo este tipo de normas, viendo este tipo de reglas, viendo este tipo de esquemas que están plasmados en las constituciones de los países, pero son una realidad. ¿Por qué? Porque cuando una premisa es falsa, el resultado también. En consecuencia, hay que ir al fundamento. Los conglomerados humanos lo que necesitan es reglas para poder pasarla bien. Eso es todo. Digamos, tenemos normas de todo tipo para poder convivir de manera correcta entre nosotros. Si no, el problema es que, como no tenemos guías generales, cada uno empieza a hacer lo que bien le parece y, repito, de forma primitiva actúa y como consecuencia provoca conflictos a terceras personas. Es imperativo entender que cada uno de nosotros busca sus propios fines, son fines distintos lo que cada uno de nosotros tiene. Los medios con los que nos permitan obtener nuestros fines son los importantes, de tal forma que las normas solo podrían ser medios correctos para que nosotros cada uno en lo particular logremos completar nuestros propios fines. Las normas son entonces medios que nos van a permitir la vida social en relación al poder político. Recuerden que el problema… ¿Qué pasó? ¿No es conmigo? No. Recuerden que el problema es que los políticos adquieren uso de las normas, como bien lo decía el licenciado Fuentes, para abusar del que no está relacionado en el planteamiento de las normas. Y es porque el poder político tiene monopolio de la fuerza y como consecuencia de eso debería sustentarse en normas generales y abstractas. Entonces, en ese sentido, los principios para las normas son estos: la libertad, la propiedad, el respeto a la vida, deberían ser entonces de aplicación general, abstractas, y deberían incluir a quien las propone. Es decir, ninguno que proponga una norma podría estar exento de tener que cumplirla. Por ejemplo, los diputados dicen que es prohibido cargar arma, pero ellos sí pueden. Entonces así no se vale. La esencia de las normas está transmitida de esta forma. Históricamente dependen de los hábitos morales de cada uno de nosotros y que se adquieren por tradición. Las normas son el resultado de la tradición de siglos de existencia de la humanidad. No son producto de la razón, aunque evidentemente son racionales y surgen de forma espontánea en los conglomerados sociales. Son un proceso entonces en constante evolución y permiten la vida en sociedad, de manera que podemos decir que una sociedad es civilizada en la medida que sus normas permiten una mejor convivencia entre nosotros. Obviamente Guatemala se está alejando, si se dan cuenta, de esos procesos y estamos regresando a un modelo más primitivo, por muchas razones, entre otras cosas porque a alguien se le ocurrió que es prohibido drogarse. O sea, que eso no debería pasar, como alguna vez en Chicago en los años 20 era prohibido beber licor.
y como consecuencia de eso a alguien se le ocurre que una falta que alguien puede estar cometiendo en el comportamiento privado se vuelve un delito, y eso ya todos ustedes saben cómo nos tiene. Entonces, no normas. Las normas no pueden ser el producto de la planificación central. Es decir, un montón de señores metidos, en el caso de Guatemala, en un congreso tratando de definir cómo corregimos nuestra vida, eso no tiene sentido. Las normas no son diseñadas, las normas deben surgir de la acción humana, de la acción del ser humano en su proceso de lograr sus fines. Las normas no son circunstanciales, surgen de hábitos aprendidos, es lo que usted aprendió en su casa, ¿verdad? Si usted no aprendió a comportarse bien, tiene un conflicto. Y solo permiten una conducta razonable. Y me quedan como un par de minutos para terminar esta cosa, de tal forma que termino aquí. Si los principios son incorrectos, si los principios no son válidos, si los principios, por ejemplo, en una familia, en el caso de Guatemala, el abuelo invadió la propiedad privada de otro y vive ahí, y luego exigió normas a efecto de que se legalizara el lugar donde vive. Entonces el hijo hizo lo mismo, se fue a invadir otro lado y él vive ahora en un lugar que le privilegiaron gratis para que tenga su propiedad, porque todo el mundo tiene derecho a eso, según alguien se inventó. Y los nietos entonces hacen exactamente lo mismo, van e invaden en otro lado, adquieren su propiedad sin costo y exigen que todos los servicios que otra gente como nosotros ha adquirido, sacrificando muchísimas cosas para tener las cosas que quiere, sus propios fines, se obtengan gratis en la sociedad. Este es el planteamiento que en la ley de Bastiat se define con este resumen. La ley pervertida, dice. La ley, tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contratar su objetivo lógico. ¿Cuál? Que vivamos nosotros tranquilos sin estarnos matando y que cooperemos socialmente a efecto que la pasemos mejor. La ley entonces se ha convertido en un instrumento de todos los apetitos inmoderados en lugar de servir como freno. Termino diciendo entonces, ¿para qué sirve la norma? Para que nosotros podamos autogobernarnos, para que tengamos frenos, para que siendo libres, y este es el primer principio por el cual deben pelear, podamos como consecuencia de eso actuar sin afectar la libertad de los demás. Y aprovecharemos de alguna forma los 15 minutos de quien no vino de otra forma. Muchísimas gracias. Aprovecho para darle gracias a las autoridades también de la universidad, a Alfred, que fue mi jefe alguna vez cuando tuve el gusto de dar clases en esta universidad. Así que me parece estupendo poder verlos y gracias por aguantarme. Muy gentiles. Bien, muchas gracias. Sí, yo creo que si lográramos encauzar a nuestra sociedad bajo una concepción de que exista un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres o de mujeres, sean estos políticos, profesionales, militares, en fin, cualquier denominación o categoría que puedan tener los hombres y las mujeres, de carne y hueso. Entonces, la convivencia pues tenderá a ser una mejor convivencia, porque no vamos a depender, al final de cuentas, de la arbitrariedad o de la discrecionalidad de determinada persona, que en un momento dado pues puede empezar a interpretar la ley como echa la ley, echa la trampa, o la ley es como una telaraña donde solo caen los mosquitos. Una ley que al final sea observable por todos, que todos estén subordinados a su imperio, que nadie pueda sustraerse a ese imperio de la ley. Y entonces, indudablemente, la convivencia social va a ser una convivencia social mucho más tranquila, mucho más pacífica y mucho más fructífera, porque le permitirá a los seres humanos pues desarrollarse en sus distintas actividades personales, económicas, profesionales, etcétera, pues de una mejor manera, porque pues
ya saben a qué atenerse. Uno de los problemas más serios que tiene la sociedad guatemalteca es los niveles de incertidumbre que prevalecen. ¿Qué es la incertidumbre? Pues la incertidumbre es la falta de certeza. Y la falta de certeza jurídica es la falta de previsibilidad en la aplicación de las normas. O sea, aquí en este país no sabemos si una norma, no sabemos previsiblemente si una norma va a ser aplicada. En consecuencia, no sabemos a qué atenernos, no tenemos una seguridad jurídica. Y entonces, al no saber a qué atenernos, pues eso nos hace vivir pues en una total y absoluta inseguridad. Y al vivir en inseguridad, pues uno no puede realizarse, ni autorrealizarse. Ahora, el arquitecto Gunter decía, principios. Debemos regirnos por principios. Principios que inspiren normas razonables. Aquí muchas veces emitimos una cantidad de normas por ocurrencias y no precisamente porque sean el resultado de una experiencia anterior o preexistente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el sistema anglosajón, porque los principios nacen de la jurisprudencia y la jurisprudencia es el resultado de los fallos que se van dando en los tribunales a lo largo del tiempo, y esos fallos van sentando criterios y esos criterios van sentando principios y esos principios eventualmente se convierten en leyes. Entonces, lo más importante es ese sustrato del principio y no la ocurrencia, lo casuístico, resolver hoy tal caso o emitir una norma con dedicatoria para fulano de tal, que es lo que muchas veces hacen nuestros legislativos, ¿verdad? Estar emitiendo normas con dedicatorias, normas que permitan un tratamiento diferente o privilegiado, otorguen ventajas, favores, prerrogativas a alguien. Eso es nefasto, porque automáticamente cuando uno otorga un privilegio a alguien, una ventaja, un favor, automáticamente está discriminando a todos los demás que no reciben ese favor o no reciben ese privilegio. Entonces, ¿cómo lograr que las normas sean generales y no casuísticas? Que sean abstractas y no destinadas a casos concretos, a personas determinadas. Ese es el gran desafío, ¿verdad? Y no tener normas finalmente que tengan incentivos perversos o que generen incentivos perversos, ¿verdad? Por ejemplo, el permitir que cierta normativa pues se puedan obtener rentas o aprovechamientos para funcionarios o para los amigos de los funcionarios, eso definitivamente es macabro, porque está generando una corrupción en el sector público. Entonces, buscar que esas normas, ¿verdad?, se rijan por principios y que no permitan esos incentivos perversos. Hace algún tiempo, no muy lejano, hará unas 3 legislaturas más o menos, lástima que no vino el diputado porque él también creo que estaba de diputado entonces, a un diputado se le ocurrió que para que la deforestación, o sea, que nos está haciendo pedazos el territorio nacional, se evitara, se detuviera, había que prohibir la importación de motosierras eléctricas. Este es el tipo de absurdos que de alguna forma los legisladores nos tiran encima. A la tribu
tenía sus propias normas. O sea, la tribu, hablando de un concepto primitivo, todavía hay lugares del mundo donde el tema es tribal, se maneja con normas de tribu. Es decir, esas normas sirven para la tribu y no son normas que sirvan para la tribu de enfrente. O sea, cuando hay un conflicto van y se matan todos y entonces queda solo una tribu y se roban las mujeres. Siempre tengan cuidado porque a eso estamos llegando otra vez. Y entonces la tribu que ganó impone sus normas. La sociedad empieza a cooperar y la división del trabajo permite que la gente empiece a cooperar socialmente y como consecuencia se especializa, y como se especializa entonces produce más, y al aumentar la productividad hay más cosas y esas cosas son excedentes y esos excedentes hay que cambiarlos entre nosotros. Y entonces se van generando las normas sociales. Ahora ya no vale la norma de la tribu va y le dice al otro, mira, tengo maíz, y la otra tribu tiene pieles, y entonces se ponen de acuerdo con normas y generan instituciones. Instituciones como el dinero, por ejemplo, que no son procesos que alguien inventó, no es que un genio de la tribu dijo, bueno, invento el dinero y como consecuencia facilitamos el intercambio entre nosotros y ahora nos rayamos, sino que surge de forma espontánea. Otra vez, en cuanto a los hábitos, esos procesos lógicos que dentro de los grupos sociales se van construyendo, van facilitando la generación de riqueza. Ahora la tribu ya no es tribu, ahora se juntan entre ellos y se generan las ciudades en principio, y esas ciudades son lo que hoy conocemos en el siglo XXI, un esquema de generación de riqueza extraordinario en el siglo XX, gracias a normas. Donde eran más libres generan más riqueza, donde eran menos libres generan poca o nada riqueza. Nos llevan al punto donde estamos hoy. El gobierno lo que tiene que hacer es encargarse de las cosas que nos salen más barato que ellos hagan. La seguridad, para no andarnos matando entre nosotros, que ellos se encarguen de eso. El gobierno lo que tiene que hacer es construir los esquemas de justicia, la aplicación de justicia, a efecto de que tampoco nos estemos matando entre nosotros. Vayamos a un juez que resuelve los conflictos entre nosotros. Hoy en el siglo XXI es muy claro que hay arbitrajes privados que permiten resolver los conflictos entre nosotros, porque los jueces son un desastre, no resuelven nada. A usted le chocan su auto o usted choca un auto y resulta ser que es un gran conflicto, algo que podría ser simple de corregirlo entre nosotros, se vuelve un problema, y cuando se van a llevar los autos nos da miedo porque los van a destruir, se los van a robar, nos va a pasar algo, los jueces no van a resolver nada y los costos de nuestras transacciones se hacen más altos. Ese es todo el problema. Por lo cual hay que entender la norma. La ley debe protegernos a nosotros, los ciudadanos, de los desmanes, de los abusos de los gobernantes. Para eso está hecha. De tal forma que el mandatario, el presidente de un país, es el que hace los mandados, no es el que manda. Ese es el principio del mandatario. Pero la gente piensa que es el que manda. Y por eso es que la bolsa solidaria y las mochilas solidarias y los comedores solidarios son como lo que se va construyendo en la mente de la gente, porque olvidan que el que nos hace los mandados está para hacer las cosas. Entonces, hoy por hoy es un problema de jueces. El problema ya no es del Ejecutivo ni del Legislativo, es un problema de jueces que puedan, teniendo normas generales, abstractas, universales, de aplicación para todos, sin privilegios, resolver los conflictos sociales. El país está como está, no por este gobierno, el país está como está por los gobiernos de las últimas décadas. Los procesos se corrompen, se deterioran, se destruyen a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, a lo largo de la vida de ustedes. Y como consecuencia es responsabilidad de ustedes ahora entender estos procesos. Por eso es bueno lo que el CADEP ha hecho ya por 9 veces, pero que salgamos a la calle y luego de un ejercicio teórico entre nosotros podamos ser capaces de entender el valor de las normas, la razón sustentada en principios, repito, que usted aprendió en su casa y que viene a aplicar aquí, y que le permiten prosperar, ser mejor, vivir mejor, subir su nivel de vida, que cooperando socialmente lo logramos todos mejor, repito, sin la idea absurda del planificador central, del experto que intenta resolver los conflictos entre nosotros. Somos suficientemente inteligentes para resolverlos entre nosotros. Muchas gracias. Que si es correcto que el presidente nombre al fiscal, no, de plano que no. O sea, por lo general se hace, uno de los conflictos de esta constitución es que creó cuerpos colegiados y los gobiernos corporativos siempre son un conflicto, porque entonces el gobierno se encarga de copar, por ejemplo, las elecciones en el Colegio de Abogados, las elecciones en la Universidad de San Carlos, que no tendría nada que estar haciendo eligiendo a nadie, es una universidad.
¿Se dan cuenta? O sea, no le corresponde. Con respeto a quienes están aquí de San Carlos, estoy seguro que lo entiende la gente de San Carlos. Nosotros deberíamos, y yo soy de San Carlos también, y de otras universidades. Entonces, el problema de la universidad es hacer universidad de manera universal, hacer crecer el conocimiento, que ese sirva para la gente y que como consecuencia se rija desde una perspectiva espontánea en la educación superior lo que está pasando abajo, no al revés. Aquí enseñan a la primaria y cuando llega uno a la universidad resulta ser que todo lo que le enseñaron no sirve en la U, y por eso es que la vicerrectora decía que lo que Andrés Oppenheimer, que es amigo mío, dicen más ingenieros es mejor. No, tampoco, cada quien debe hacer aquello para lo cual es mejor o menos peor. Entonces, evidentemente no. Le llega una terna a don presidente y don presidente escoge a quien más le conviene, pero es que ya hizo trampa, porque los cuerpos esos corporativos que están ahí abajo eligiendo ya se manejaron los procesos políticos y como consecuencia quedó quien debía quedar y al final pues se respeta la ley. Tampoco es correcto, como pasó hace un rato, que quitaron al fiscal general porque a la CICIG no le gustó. O sea, la CICIG debería estar cada uno de ellos, el señor Dalanese haciendo sus tareas, produciendo en Costa Rica, y el español que se fue debería estar trabajando en España. Sale muy caro que nosotros tengamos que estar pagando esas cosas, como que si, repito, no fuéramos lo suficientemente inteligentes para resolver el problema entre nosotros. Dice, si nosotros como jóvenes universitarios tenemos la obligación histórica de corregir errores de generaciones anteriores, ¿cómo hacemos para iniciar ese cambio si gente de esas generaciones evita y quita protagonismo a los jóvenes debido a que mantienen pensamientos ambiguos y cerrados que en esta época son anticuados? Yo creo que es una pregunta sumamente interesante. Yo me he referido en varias oportunidades a este tema. Yo creo que esta generación, y esa es una autocrítica, esta generación ha sido una generación desertora, una generación que no ha sabido asumir el compromiso histórico que le correspondía, y ese compromiso histórico fundamentalmente era dotar a este país, a esta sociedad, con un Estado de Derecho, sólido, fuerte, y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Tenemos terribles problemas de impunidad, tenemos un Estado de Derecho muy limitado, más bien tenemos un régimen de legalidad, no un Estado de Derecho, y las cosas pues siguen en un proceso de deterioro. Las gentes no viven con confianza, con certeza, como les decía anteriormente, no viven de manera pacífica, no pueden desarrollarse y autorrealizarse. Consecuentemente, creo que más temprano que tarde, esta generación debe ser reemplazada por una nueva generación. Y la generación es fundamentalmente la generación joven, la generación que no tiene compromisos con el pasado, una generación que está viviendo los problemas, que está sufriendo en una sociedad que no está respondiendo a sus necesidades y consecuentemente debe empezar a tomar las riendas del poder público, así como ocurrió con la generación del 44, muchachos de 20 años, de 30 años, tomaron el poder y asumieron la responsabilidad histórica de la conducción del país. Yo creo que los jóvenes deben participar en todos los ámbitos, no deben pedir permiso, deben irrumpir en todos los ámbitos. Si no los dejan, después de tocar la puerta, deben abrirla forzadamente, porque este país también es de ellos. Y si esta generación sigue siendo un obstáculo para el desarrollo integral de esta sociedad,
pues definitivamente hay que apartarla. Y deben entrar los jóvenes a participar abiertamente. Yo creo en la juventud, creo en su entusiasmo, creo en su energía, y en este momento hace falta eso a esta sociedad, porque es una sociedad que está totalmente postrada. Justamente es un problema de relevo generacional, pero les voy a explicar por qué, haciendo un agregado a lo que él dice. Si los de 50 años fueran genios, los mayores de 50 años fueran genios todos, y supieran qué hacer, y fueran a votar, no alcanza el voto, es la minoría, porque la mayoría de votos están entre 20 y 35 años, o sea que les corresponde a ustedes. El problema es que si ustedes se equivocan, están arruinando la vida de sus hijos y de sus nietos, como nos arruinaron nuestras generaciones que nos antecedieron a nosotros la vida. Y tendría mucho que decir de eso, pero no me da tiempo. Así que sí es un tema de responsabilidad individual, tomar decisiones y estar dispuestos a pagar los costos de las decisiones. Entonces, creo que los que estamos aquí en esta presentación ya hicimos bastante, ya nos topamos con muchas puertas, y de verdad, como dice Mario, hay que abrir algunas de esas en el entendido de que los servidores públicos están para servirle a los que no son servidores públicos y no al revés. Y si no, diviértanse en una película de Cantinflas que creo que se llama El Burócrata, y la van a pasar muy bien. Ahí hay formas interesantes de aprender mucho mejor que a veces en la universidad. ¿Por qué las normas son fruto de la acción humana y no de la razón? Bueno, no puedo hablar mucho de eso, pero es fascinante. Vayan un poco a David Hume en Los fundamentos de la moral, o vayan un poco al derecho de legislación y libertad en Friedrich von Hayek, a Premio Nobel de Economía, para entender un poco eso, y luego además lean La Ley de Bastiat, luego busquen algo que les va a costar más encontrar, El Rey Populachero, un librito que escribió Pasos, un mexicano, y que yo tengo que buscar porque alguien se lo quedó, el mío, pero entonces me escriben por correo y lo buscamos todos juntos, y uno entiende por qué los políticos actúan como actúan. No es fruto de la razón, porque no hay ningún ser humano capaz de racionalmente construir normas que sean buenas para los demás, para la colectividad. Si lo que es bueno para mí y es malo para mí, tengo que, desde mi razón, forzarlos a ustedes a que así funcione, eso no tiene ningún sentido. Entonces, y además la persona no es solo razón, la razón es un pequeño elemento dentro del ser humano que se complementa con sentimientos, con emociones, con intuición. Entonces no somos solo razón. Quien pretende resolver los temas humanos solo desde la perspectiva de la razón, por el método científico, por ejemplo, olvida que que el ser humano es un ser integral, que no solo depende de eso. Y además estamos llenos de casos a lo largo de la historia de cómo la razón de alguien echó a perder la vida de millones. Por ejemplo, 100 millones de muertos por el socialismo del siglo XX provocado por la Unión Soviética, o los muertos por Hitler, que todo el mundo amaba y quería, y que de alguna forma le echó a perder la vida a Alemania, que era evidentemente un país que merecía otro destino. Entonces, con eso termino para lograr contestar todas. ¿Cuál sería el límite de la cantidad de normas emitidas para que el marco jurídico no se convierta en manual de la acción humana? Miren, el otro día me decían que en regulaciones en nuestro país, cuando hablamos de regulaciones, son leyes, acuerdos gubernativos, reglamentos, acuerdos municipales, ordenanzas, etcétera. Más o menos habían unas 70,000 normas vigentes en Guatemala. Alguien decía que aquí en Guatemala ya no vivimos en la ley de la jungla, pero sí en la jungla de leyes, ¿verdad? Es tal cantidad de normas que se emiten, y muchas de esas normas son ocurrencias. Ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que debemos regirnos por principios, más que estar legislando todo lo que se nos pone enfrente. Debemos regirnos por principios, y con eso abreviaríamos en gran medida nuestra legislación, simplificaríamos nuestra legislación, y también la misma Constitución. La misma Constitución debe ser un código de principios y no una cantidad de normas sumamente reglamentarias
que pues permiten o que dan lugar a una interpretación exegética, y lo vemos ahorita con la discusión en torno a los candidatos presidenciales. No, es que no dice tal palabra, es que tal palabra puede ser interpretada de tal manera y entonces nos podemos ir por acá. No, señores, si hay principios fundamentales que no pueden ser malinterpretados o interpretados de una manera arbitraria y discrecional, no. Y esos principios no son necesariamente principios que se le hayan ocurrido a alguien, sino que son principios que vienen de atrás, que vienen y han regulado y han dictado la conducta de las personas a lo largo de la historia. Y eso los hace que se traduzcan en disposiciones, en normas que son eminentemente razonables. Entonces, ¿cómo hacer para que no hayan tantas leyes? Pues eso, tenemos que empezar por simplificar nuestra legislación y regirnos por principios. ¿Qué cambios hay que hacer para que las normas se cumplan al pie de la letra? Si se pueden transmitir en vivo las decisiones públicas para que podamos interpretar las intenciones de un tiempo y corregirlo a tiempo, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Cómo esperar que un juez resuelva de acuerdo a las normas y responda a intereses de quien los elige? Porque quien elige a los magistrados es el Ejecutivo. Bueno, no es el Ejecutivo, sino que es otra vez ese proceso de gobiernos corporativos, de elecciones corporativas que tienen intereses entre ellos. O sea, hay que hacer campaña política para presidir el Colegio de Abogados, hay que hacer campaña política para ser rector de la San Carlos, hay que hacer campaña política para ser contralor. Son unas cosas verdaderamente críticas las que estamos viviendo. Bueno, yo les propongo que revisen un documento que con unos amigos hicimos hace algunos pocos meses y que presentamos a consideración del Congreso de la República, que se llamaba ProReforma. En ProReforma planteamos justamente la idea desde la Constitución vigente, sin hacer asamblea constituyente, porque ahí nos iría peor, de cambiar ciertas cosas, pero entre otras cosas decíamos, por ejemplo, si una ley, porque aquí alguien pregunta qué hacer para que no sean risibles, si una ley no se cumple en 10 años, queda absolutamente derogada, por ejemplo, entre otras cosas. Si la ley no sirve, pues se quita de ahí. Los jueces tendrían que ser vitalicios, los jueces dependen de su trabajo para comer, como todos nosotros, los que producimos. Porque otros no producen, otros necesitan que nosotros produzcamos para pagar impuestos y ellos ver qué hacen con ellos, repartiéndolos. Fíjense que el último comedor solidario costó 8,5 millones de quetzales, el último, la instalación. Los desayunos son como de a 3 quetzales, Alfred, ¿verdad? O 5. No te he visto nunca desayunando ahí, pero por precio deberíamos ir. Ahora fíjense esto, imagínense ustedes con 8,5 millones de quetzales, poniendo un café, un restaurante, lo que les dé la gana, y el gobierno tiene que quitarnos 8 millones de quetzales para ir a poner un comedor solidario. O sea, no tiene sentido lo que estamos viviendo. Entonces, los jueces tendrían que ser vitalicios para no depender evidentemente de que alguien los quite. Ayer platicaba alguien lo que se inventaron el divorcio express, ¿verdad? Otra norma simpática. Divorcio express, rapidito, uno va y ya, perfecto. Y entonces lo está aprovechando el presidente y su señora, a su esposa. Ya la señora ya se divorció una vez y Álvaro también, con lo consiguiente ya están acostumbrados, ese no es el problema. El problema es que evidentemente están a punto de cometer un delito y el tema es, digamos, el juez tendría que rechazar la solicitud de divorcio por un concepto que se llama fraude de ley, donde los abogados son expertos sí o no. Y la comisión del delito implicaría que pueden incluso llegar a la cárcel. Pero la pregunta que nos hacemos todos es decir, bueno, ¿y dónde está el juez que se atrevería a hacer algo así? Si a la tarde siguiente estaría despedido y estaría acusado por un montón de cosas que le encontrarían. Es más fácil en el esquema del narcotráfico, desgraciadamente, comprar un juez, porque es barato en términos de precio, que esperar que los jueces puedan cumplir la ley. Y termino con esta idea que somos sancarlistas y tal vez nos duele ver tanta impunidad en nuestra universidad. ¿Qué habría que modificar? Bueno, el problema de San Carlos es muy sencillo. Recibe el 5% del presupuesto de la nación. Entonces, si yo fuera el que dirijo el proceso, estaría interesado en que en vez de que sean 52,000 millones de quetzales lo del presupuesto nacional, fueran 100,000, porque entonces recibo más. Y como ya se explicó, y este es el tema de CADEP,
es un proceso de buscar rentas. Entonces buscaremos las rentas si tenemos acceso al 5% del presupuesto nacional. San Carlos solo podría desarrollarse de manera extraordinaria si fuera solamente una universidad que no depende del dinero que le dan los demás y tuviera un proceso de autosostén. No hay otra manera, desafortunadamente, a lo largo de varios siglos. Siempre la gente, cuando puede, buscará una renta en la medida que eso es factible. Y eso es lo que se hace. Por eso son las elecciones, como todos lo sabemos, muy complicadas, porque al final de cuentas depende de una buena campaña, ¿verdad? El hecho de ganar para ser un decano, no por méritos, sino por votos que por lo general son comprados en churrascos y en fiestas y en parrandas, y el que la puede pasar mejor es el que gana. Ahora, no critico a las personas, quiero advertir esto, no estoy criticando personas, estoy criticando hechos. A la persona con respeto y amor por las normas, pero a las acciones con rigor. Y eso solo se puede hacer en un país donde la justicia se puede aplicar sin problema. Una última pregunta que me parece importante por el contexto, y es, dice cómo se puede fortalecer el Estado de Derecho si hay una politización, en dos palabras, del Ministerio Público y del organismo judicial. La conformación, por ejemplo, la integración de los cuadros del Ministerio Público y de las altas cortes. Pues sin duda esto es un tema de discusión. Hemos visto que se experimentó con esto de las comisiones de postulación. Se creyó en un momento dado que las comisiones de postulación integradas por académicos, integradas por profesionales de los distintos colegios, iban a tamizar un poco la selección de magistrados y de fiscales. Sin embargo, aunque el experimento en un principio fue un buen experimento, tuvo buenos éxitos, cuando se integró el primer Tribunal Supremo Electoral, todo el mundo estuvo feliz con la comisión de postulación porque hizo una buena nómina y la Corte Suprema de Justicia hizo una buena selección. Posteriormente, se fue envileciendo el procedimiento y se fue politizando, y hemos llegado a niveles de volver realmente a revisar. Yo creo que lo importante está en cuáles son las cualidades que tienen los integrantes, cuáles son los requisitos que deben cumplir los que van a integrar esos cuadros, y que se haga una selección. Ya no importa, digamos, que sea el órgano político al final que lo decida, sea el Congreso, sea el presidente, pero después de un escrutinio riguroso de cada una de las personas que van o que pueden convertirse en magistrados o fiscales. Yo creo que eso es fundamental. Hay otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, en donde la selección se hace dentro de los mejores abogados del país, dentro de los mejores barristers, que son los abogados que litigan en las altas cortes, y es una persona la que los designa, que es el Lord Chancellor. No hay necesidad, digamos, de que haya un cuerpo tan grande, sino que ya hay una tradición de meritocracia, y entonces se designan a los mejores. Entonces yo creo que aquí debemos invertir un poco el procedimiento, en donde que estamos, digamos, designando realmente a los más mediocres y buscar esa meritocracia que va indudablemente a mejorar el desempeño del sector justicia en Guatemala. Muchas gracias.